Buenos días, amados hermanos, un nuevo amanecer, así que vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, amadísimo Padre bendito celestial, te damos las gracias por un nuevo amanecer, gracias por esta linda mañana, Señor. Yo te ruego que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos abra el entendimiento, Señor, que nos haga entender esta palabra tuya, Señor, que sea grabada en nuestros corazones, pero lo más importante, Señor, que la pongamos por obra. Sea su Santo Espíritu guiándonos, Señor. Sea su Santo Espíritu ministrándonos, Señor, en esta mañana. Gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 7, y vamos a dar lectura del 23 al 24. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dice: Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En este versículo 23 vemos que Dios quería la obediencia de ellos, y aún Él sigue pidiendo y esperando obediencia de nosotros. Es hermoso ir a una congregación, pero esto no debe de ser un sustituto para la obediencia. Muchas personas acuden a Dios porque hay una necesidad en sus vidas. Solo por eso acuden, y no para conocer y obedecer a nuestro Creador. Solo recordemos que la desobediencia nos separa de nuestro Creador. Solo los hijos de Dios, los verdaderos nacidos de nuevo, obedecemos la palabra de nuestro Creador. Con esto, no estoy diciendo que seamos perfectos. Perfecto solo Dios. Pero sí nos hemos alejado de hacer lo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios nos enseña que Él pone las autoridades y Él las quita. Daniel 2:21. Quita reyes y pone reyes. También nos enseña que debemos someternos a las autoridades superiores. Debemos entender que un hijo de Dios es un ciudadano del cielo, pero también somos ciudadanos de este mundo, lo cual tenemos una responsabilidad doble. Cuando se presente un problema donde las autoridades terrenales nos quieran prohibir enseñar la palabra de Dios, recordemos que nuestra prioridad es para con nuestro Creador. Sabemos que los poderes malignos de este mundo los controla Satanás. Nosotros fuimos llamados para predicar la palabra de Dios y obedecer a las autoridades, siempre y cuando no nos prohíban enseñar o predicar la palabra de Dios, o que nos quieran forzar para adorar a dioses falsos. En estos tiempos de pandemia, las autoridades piden la cooperación de todos los ciudadanos, que ayudemos en quedarnos en casa, que evitemos las reuniones sociales en grupo de más de 10 personas, que evitemos las visitas sociales, que usemos mascarillas, que nos lavemos las manos, etcétera, etcétera. Son medidas de precaución para evitar más contagios. Dios pide obediencia y pide que nos sometamos a las autoridades superiores, ya que por Él han sido establecidas. 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios nos pide obediencia, y si enseñamos o predicamos obediencia, debemos poner por obra lo que predicamos. Si predico obediencia y no me someto a las autoridades,
Entonces vengo a ser piedra de tropiezo para mis amigos, familia y hermanos en Cristo. Muchas almas sacan muchos versículos bíblicos para no someterse a las autoridades en estos tiempos de pandemia. Como por ejemplo uno de ellos es Daniel capítulo 3, donde dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y mandó a los pueblos y naciones que al oír el son de trompeta se postraran y adoraran a la estatua de oro que el rey había levantado. Y dijo que cualquiera que no se postrara ni adorara sería echado dentro de un horno de fuego ardiente. Pero había 3 varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones no adoraron a los dioses ni a la estatua que el rey había levantado, ganándose así el castigo de ser arrojados al horno de fuego. Pero por su lealtad a Dios, ellos fueron protegidos y no les pasó. Este es uno de los pasajes que muchas personas usan en estos tiempos de pandemia. No aplica esta situación, ya que a Dios gracias nadie nos está forzando a inclinarnos a una estatua o forzándonos para adorar a dioses falsos. Otro pasaje que usan es en el libro de Hechos, capítulos 4 y 5, donde los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel amenazaron a Pedro, Juan y a los apóstoles para que no hablaran a ningún hombre sobre nuestro Señor Jesucristo. Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Este pasaje tampoco aplica a la situación de pandemia que estamos viviendo, ya que en este pasaje les están prohibiendo a los apóstoles enseñar y predicar de nuestro Señor Jesucristo, pero a nosotros no se nos ha prohibido nada de eso. En estos momentos de pandemia debemos de actuar con sabiduría y astucia, pero siempre confiando en Dios. Hay muchas personas que dicen que no van a tomar ninguna precaución porque Dios les cuida, pero esa clase de actitud se llama arrogancia. Además, con esta actitud no nos estamos sometiendo a lo establecido por Dios. En Proverbios 14:16 nos dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Debemos de tomar precauciones, como comprar alimentos y guardarlos, evitar el acercamiento y tener una distancia prudente, mantener una buena higiene, no ir a lugares muy congestionados, etcétera, etcétera. Son precauciones que debemos tomar con la sabiduría de Dios que nos ha dado, y hacerlo no nos quita nuestra fe. En Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Confiar en Dios no significa no tomar precauciones. De hecho, en el Antiguo Testamento, mire lo que Dios le dice a Moisés. Levítico 14:2-3. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Bueno, aquí vemos que cuando un israelita estaba enfermo con lepra, o cuando tenían una mancha en su piel que pareciera lepra, aquí dice la palabra que debería de ser aislado del campamento, y aislado debería de permanecer hasta que fuera sanado para evitar contagiar al resto del campamento. Dios nos manda a usar la sabiduría y el sentido común. También recordemos que Dios le mostró a Faraón la crisis que Egipto iba a pasar con 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y José, que por medio de Dios interpretó el sueño,
se prepararan para cuando la crisis llegara. Ahora, el hecho que Dios esté con nosotros no quita la responsabilidad de usar la sabiduría y cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida. De nada nos sirve tomar precauciones si Dios no está con nosotros. Salmo 127:1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios nos pide obediencia en su palabra y en ella nos enseña a tomar precauciones. Tengamos en mente que las batallas de los hijos de Dios son muy diferentes a las luchas que tienen los incrédulos. Debemos entender que nuestra lucha no es contra el coronavirus. Tampoco estamos luchando para no ser infectados, ni mucho menos estamos luchando para no morir por este virus. Que nos quede claro que no estamos luchando por una sobrevivencia en este medio de esta pandemia como muchos lo están haciendo, sino que la lucha de los verdaderos hijos de Dios es luchar por la vida eterna. La gente de este mundo se aferra a lo material, a los lujos, al dinero, o sea, se aferra a una vida que es pasajera. Pero los hijos de Dios nos aferramos a la promesa que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Muchos hermanos en la fe tienen miedo de contagiarse del coronavirus y morir. Ay, hermano, recordemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos encontramos en casa, es primeramente para obedecer a Dios por medio de las autoridades. Como hijos de Dios debemos ser obedientes y prudentes. Si somos hijos de Dios no debemos de temer a la muerte. Recuerde que la muerte física es el paso que nos conduce a la presencia de Dios. Muchos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Hermanos, si nos llegáramos a contagiar de este virus, aún que nosotros estamos en obediencia y siguiendo todas estas indicaciones, no se preocupe, Dios tiene todo bajo control. Mire, si es nuestra hora de partir, nos vamos a ir de este mundo. Aquí lo importante es estar listo para cuando lleguemos a comparecer delante de Dios. Dios da la vida y Él mismo la recoge. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esto solo le toca a Dios decidir. No crea que porque declara o decreta se va a escapar de partir a la presencia de Dios. Cuando Dios dice, es hora, aleluya, nos vamos con Él. Ya sea por una enfermedad, un accidente, muerte natural o por el coronavirus. Recordemos que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Deuteronomio 32:39 nos dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay que pueda librar de mi mano. Le aconsejo que se ponga en oración, que le pida a Dios que le abra el entendimiento, que usted medite en la palabra de Dios, en los versículos que acabamos de estudiar juntos, y que sea el Espíritu Santo dándole esa paz, esa tranquilidad de quedarse en casa, disfrute su familia, lea la palabra de Dios. Recuerde que Dios pide obediencia y santidad. Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto no estamos cerradas. Nosotros podemos adorar, nosotros podemos orar, nosotros podemos leer la Biblia
estando en tu casa, en la cocina, en tu closet, en el baño, debajo de un árbol, en el balcón, etc. Recuerde lo que dice Hechos 17:24. Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Así que dejemos que el mundo siga su mundo y nosotros enfoquémonos en obedecer a nuestro Dios Altísimo, llevando una vida en obediencia, santidad y sin miedo. Y luchemos por alcanzar la vida eterna. Que Dios les bendiga.